Bueno, ahora lo otro que ya nos estabas comentando también, Marciano, es que la gente pasa prácticamente cuando se le antoja, sobre todo en horas de la noche. Y volvemos a mirar estas imágenes en las cuales aparecen personas que van ingresando desde Ponta Porá hasta territorio paraguayo con sus respectivas valijas, mochilas, bolsos. Y mi pregunta concreta, Marciano, es ¿qué pasó de la alambrada que había ahí en la zona fronteriza? ¿Se derribó o hay un espacio, un área libre? ¿Cómo puede pasar esta gente tan campantemente? Y pasan debajo de la alambrada. No fue retirado nada absolutamente del alambre que colocaron las fuerzas militares. Continúan en el lugar, pero la gente pasa debajo, porque hay que tener en cuenta de que Pedro Juan Caballero tiene más de 30 bocacalles prácticamente con Ponta Porá, y eso es lo que la gente utiliza o aprovecha en este caso para poder pasar en horas de la noche y madrugada generalmente de todo esto. Realmente es una vergüenza esto que está ocurriendo, Marciano, porque no solamente estas personas que entran irresponsablemente de esta forma, sin ningún control, están exponiéndoles a ustedes que viven allí en Pedro Juan Caballero o en todo el departamento de Amambay, sino que a toda la población. Porque hay gente que tranquilamente se traslada de un lugar a otro y puede llevar el virus, que recordemos está explotando en Brasil la cantidad inmensa de personas contagiadas. De hecho, en América del Sur, Brasil ocupa el primer lugar en cantidad de casos positivos de coronavirus, más de 100.000, y hay más de 11.000 fallecidos. De hecho, el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en una de sus conferencias de prensa, había señalado que la carga viral que tienen aquellas personas que vinieron desde el Brasil es altísima. Exacto, entonces estamos hablando de un riesgo, de un peligro teniendo estas personas que irresponsablemente cruzan. Ahora, tenemos que decir también, por lo que nos estás mencionando, Marciano, que la alambrada ahí es una farsa, porque se supone que tendrían que haber puesto un tejido para evitar. ¿Dónde están los militares? Lo otro, lo que decía también Marciano, Tere, que hasta una cierta hora nada más hay control, ¿verdad? Durante el día. ¿A partir de qué hora ya no están los militares haciendo algún tipo de, no sé, de paso permanente, de recorrido permanente para evitar esto? El recorrido permanente, según tenemos conocimientos, realizan constantemente, ¿verdad? Pero se levantan los centinelas que están en esos lugares, por ejemplo, las bocacalles, se levantan se van para descansar aparentemente para luego prepararse al día siguiente para poder cubrir. Y no hay distintos turnos. Lugares, esos son los puntos oscuros que son, repito, utilizados por personas para pasar en forma clandestina hasta Pedro Juan Caballero. Pero es que al haber una alambrada así, tan vulnerable, es obvio que cuando no vean a los militares allí van a levantar y pasar por debajo. Se supone que tendría que haber sido algo más seguro, como un tejido. No creo que haya mucha diferencia de precio entre los alambres y el tejido, para asegurar precisamente que la gente no pase, porque vemos que hasta el intendente está tranquilamente violando la cuarentena, violando el cierre de fronteras. Y el común de los mortales puede decir, el intendente hizo esto y nosotros darle también. Ejemplo, el mal ejemplo. Claro, exacto. Así que es realmente peligroso esto que estamos viendo, Marciano Candia. Sí, así mismo es. Y incluso hay denuncia de que camiones de extrazonas también ingresan diariamente hasta Pedro Juan Caballero, incluso por el puesto que tienen los militares en el acceso a la esquina del Shopping China. Ahí se suelen observar camiones de gran porte que traen mercadería de otras zonas, específicamente de San Pablo, ingresan tranquilamente y los choferes no sabemos en qué condiciones vienen. La misma cosa ocurre con los funcionarios de algunas casas comerciales que con el aval aparentemente de los militares pasan diariamente hacia el territorio paraguayo para realizar su trabajo administrativo correspondiente. Son personales administrativos, decían el día pasado algunos testigos que observaron de que ciertas casas comerciales tendría también el privilegio de ir pasando diariamente. Lo que pasa es que cuando uno se pone a pensar, ¿cuántos kilómetros tienen ahí, digamos? 15 kilómetros. Son 15 kilómetros en total, ¿verdad? Esos 15 kilómetros tienen este alambrado precario,
Es un alambrado, como decía Tere, que tranquilamente uno lo levanta y pasa, o sea, ni siquiera tiene que hacer un operativo muy complicado para poder cruzar al otro lado. Pero después está esa larguísima frontera entre Brasil y Paraguay, en esa zona del país, Marciano, que es absolutamente imposible de controlar. Lo que vos decías, evidentemente hay excepciones, hay privilegios en ese lugar para trabajadores de casas comerciales importantes que están entrando y saliendo todo el tiempo. E incluso los camiones que traen la carga, ustedes saben que las cargas están permitidas, pero ¿qué controles se hacen a los que traen las cargas? Que están entrando y saliendo permanentemente, sean estas legales o ilegales, ¿verdad? De todas maneras, en la carga también puede haber una cantidad importante del virus, por eso es que nos hacen lavar a nosotros cada cosita que vamos a introducir a nuestras casas, ¿verdad? O desinfectarlas. Entonces, realmente ahí hay un descontrol absoluto, Marciano, y más allá de los controles que se hacen durante el día, de las barreras, de los conos, que se ponen después durante la noche, no haber ni siquiera turnos en esos puntos oscuros, como bien decías, obviamente empieza el descontrol total a partir de una cierta hora donde ya, bueno, cada uno hace lo que se le da la gana. Sí, así mismo es. Resulta que el alambrado que colocaron los militares son de 2 hilos, son 2 alambres, son dos hilos de alambre que colocaron, y es por ese motivo de que de día muchas veces el control es estricto, te controlan hasta los documentos, hasta lo que tenés prácticamente en el vehículo, pero de noche prácticamente ya es muy relajado. Marciano, estamos recordando las imágenes que vos mismo captaste aquel día en el que empezaron a colocar los alambres ahí en la frontera, esos 15 kilómetros de alambre que están de adorno prácticamente por lo que estamos viendo ahora. Ese era el momento en el que colocaban algunos postes y luego extendían serían dos líneas de alambre. Ahí están estirando y colocando. Esto ocurría, ahí está, ¿ven? Son alambres de púa, pero uno puede pasar incluso saltando, sí, porque es bajo y encima, o sea, hay espacio tanto por arriba como por abajo como para pasar tranquilamente. Y unos pequeños postecitos ahí bajitos, increíble realmente todo esto. Ahí están viendo ustedes el momento en el que estaban colocando estos alambres de púa, 2 líneas de alambres de púa que nos sirven prácticamente para nada, es lo que podemos observar al menos en estas imágenes de archivo que estamos volviendo a recordar en este momento. Ahí los militares estaban bajando algunos postes, algunos son más altos, otros más bajos, y ahí está. Uno puede pasar por arriba, por el medio, por abajo, tranquilamente. Bueno, muchas gracias, Marciano. ¿Algo más que agregar ahí desde Pedro Juan Caballero? Bueno, vamos a estar expectantes donde realmente es trasladado el intendente municipal para cumplir 14 días de cuarentena y después seguir el proceso que ordenan los fiscales en estos días en donde se debe realizar la prueba correspondiente, enviar al laboratorio si realmente no trajo el virus. Sí. Vamos a ver en qué proceso termina el proceso. Vamos a estar muy atentos. También estamos recordando, Marciano, estas imágenes de hace unos 15 a 20 días aproximadamente, de cuando ya inicialmente habían destruido, habían cortado los alambres, los habían tirado ahí en la línea fronteriza y habían colocado inclusive cubiertas. Y llegaron en un momento, si mal no recuerdo, Marciano, a quemar estas cubiertas allí en protesta porque querían que se abriera la frontera. Sí, así mismo, retiraron esas cubiertas en su totalidad en algunas calles, cortaron el alambre, los 2 hilos de alambre que se instaló y retiraron de alguna forma. Al día siguiente ya fueron repuestos completamente otra vez de parte de los efectivos militares, pero repito, no brinda una seguridad completa a estos obstáculos que fueron instalados. Ojalá esto mejore, Marciano Candia, por el bien de todo el territorio, por toda la población paraguaya que está cumpliendo de algún modo la cuarentena y al final desde el Brasil, Menchi, nos viene el virus.